Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga abundantemente a todos. Bienvenidos al estudio bíblico de los días miércoles, Cristianismo de la vida diaria. Por favor, tengamos listas nuestras Biblias, nuestras notas, nuestros corazones. En Cristianismo de la vida diaria estamos hablando acerca de vencer el desánimo. Pero no solamente nos enfocamos en lo negativo, hay que vencer el desánimo, pero para lograrlo tenemos que desarrollar optimismo bíblico. Hemos hablado acerca de qué es optimismo, hemos hablado de la naturaleza del optimismo bíblico, hemos hablado de vencer el desánimo y hemos hablado del desánimo y la culpa. Los sentimientos de culpa, como decía la semana pasada, pueden producirse por ideas. Uno puede tener o estar arrastrando cosas que ya debieron quedar en el pasado. Pero también puede ser que estemos cargando con alguna culpa presente. Lo que la Biblia nos pide es que confesemos nuestros pecados y nos pongamos en paz con Dios. Porque mientras no confesamos, como ya hemos aprendido con David, nuestra vida irá en picada. Nunca tendremos el verdadero gozo y la verdadera satisfacción, la verdadera tranquilidad que nos puede llevar entonces al optimismo si estamos en enemistad con Dios. Por lo tanto, recordando lo que Pablo dijo en Filipenses 3:13 y 14, a pesar de que hemos fallado, hemos sido personas desobedientes, rebeldes al Señor, si ya hemos confesado, si el Señor promete en su palabra que nos ha perdonado, entonces el apóstol dice en este pasaje: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, si Pablo, que participó en el asesinato de cristianos, de ilustres servidores de Dios, ¿cómo nosotros no podemos dejar atrás cualquier pecado y cualquier culpa que haya producido en nosotros esa tristeza según Dios que nos llevó al arrepentimiento y que ahora nos permite comenzar de nuevo? Eso es lo que tenemos en Dios. No tenemos en Dios un juez implacable que una vez fallamos no hay manera de que nos reintegremos. Tenemos un Padre amoroso que es juez también, pero que en Cristo nos puede restaurar y nos puede volver a colocar en esos lugares celestiales. Así que creamos verdaderamente eso y superemos eso para que no nos produzca desánimo. Ahora, hermanos, vamos a entrar a un nuevo punto hoy y vamos a hablar acerca de el desánimo, la avaricia y la inconformidad, o el estado de estar descontento. Y cuando hablamos de avaricia, quisiera que entendiéramos adecuadamente el término, porque es imposible tener una buena comunicación y es imposible tener un estudio adecuado si no nos estamos entendiendo. Entonces, empecemos definiendo el término clave de este punto, que es avaricia, porque inconformidad pues se define prácticamente en esa misma palabra. Pero, ¿qué será para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, avaricia? El concepto avaricia. A ver, avaricia. ¿Quién desea participar? Hermano Didiel. Avaricia, deseo abundante que una persona sobre algo. Un deseo abundante por algo. ¿Qué más? Avaricia. ¿Alguien más? Amor al dinero. ¿Qué más? Desear más de lo que se necesita. La avaricia es importante que la entendamos, porque es condenada constantemente en las Escrituras. De hecho, se coloca a la misma altura de un pecado que nos escandaliza normalmente, que es la fornicación. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 3.
Efesios capítulo 5, versículo 3. Y otro hermano o hermana que nos busque por favor Colosenses 3:5. Efesios 5:3 y después Colosenses 3:5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre nosotros, como conviene a santos. Dice fornicación, inmundicia, y allí mismo menciona la avaricia. Y dice, ni siquiera estas cosas deben mencionarse. Pero también la avaricia es una forma de idolatría. Es un pecado tremendo, ¿no? Colosenses 3:5, ¿qué dice? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué le parece? Ahora lo coloca al lado otra vez de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos. En esa categoría de cosas, en el mismo saco, pone la avaricia y ahora la define como idolatría. He descubierto a lo largo de los años, que ya han pasado bastantes, que las personas entienden mal lo que es avaricia, ese concepto. Quizá debido a los 10 mandamientos, algunos han quedado con la impresión de que la avaricia es simplemente el deseo ilícito, es decir, no permitido, no autorizado por lo que otros tienen. Y allí tomamos sobre todo el otro término que es sinónimo, que es codicia. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 20:17, la Escritura dice, no codiciarás. Voy a leerlo desde acá porque yo creo que hasta lo podemos saber de memoria. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero hermanos, la avaricia es mucho más que desear lo que otro tiene o lo que pertenece a otro. Note que la avaricia, como bien dijo nuestro hermano, es el amor al dinero, pero también es la confianza que ponemos en las cosas materiales, tanto en las que tenemos como en las que queremos desesperadamente, o como dijo el hermano Didier, abundantemente tener. Note lo que dice Lucas, un pasaje muy clave en este tema, Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesús allí? Por favor, Lucas capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces ya vamos redondeando mejor nuestra definición de avaricia. Algunos consideran que mientras más tienen, o tienen aunque sea una cosa, pero una cosa muy codiciable, ellos dicen, cuando tenga esa cosa, entonces seré feliz. Cuando tenga esa cosa, entonces estaré satisfecho. Pero aprendemos de los millonarios, y conocemos algunos por televisión, cuando llegan a esa cúspide, ¿qué piensan? No es suficiente. En realidad, para ser feliz, para sentirme realizado, para estar contento, necesito tener mucho más. Voy por lo siguiente, como decía alguien en un programa de televisión, la vida está aquí, pero yo quiero acá. Y constantemente vivía creyendo que la opulencia, que los bienes materiales de este mundo eran los que definían quién era una persona, y él se sentía invencible, se sentía superior porque tenía mucho más que los demás. En vista de lo que el Señor dice en este pasaje, vemos entonces que es muy claro que nuestro descontentamiento, no sé si existe, pero permítame ese término ahora, nuestro descontentamiento con nuestra situación actual, con nuestro salario, con el lugar donde vivimos,
con la popularidad o no que tengamos en la universidad, en el colegio, en la comunidad, el mirar las cosas que tenemos físicamente o materialmente y no estar contentos con ello, y nuestro constante deseo de tener aún más cosas, todas son producto de el pecado de la avaricia. Y hermanos, somos bombardeados día y noche. ¿Por qué avenidas? La televisión, los periódicos, si alguien todavía los lee, el internet, las revistas, por si alguien fuera de un salón de belleza aún las lee, y sobre todo con las redes sociales, que nos bombardean, como dije, con mensajes hábilmente diseñados con todo lo que el ingenio humano tenga a disposición. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de ello? Con el fin de hacernos sentir descontentos con lo que tenemos, miserables. ¿Sí? El propósito de mucha de la publicidad es meter en nuestras cabezas que en realidad no tenemos idea de lo que es la vida. La vida es tener todo lo que ellos te están ofreciendo. Y así un comercial tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que si uno tuviera la posibilidad de adquirir todo lo que le están ofreciendo en el mercado, imagínense dónde terminaríamos. Nuestros teléfonos, no sé si lo sabe, nuestros teléfonos tienen permiso nuestro para escuchar todo lo que decimos, transformarlo en letras que envían a servidores donde compañías toman esas palabras claves que decimos y luego nos envían una publicidad acorde a lo que estábamos hablando. Y quizás en algún momento usted ha dicho, oye, mira, estaba hablando acerca de que me dolía mucho la rodilla y de pronto de la nada me sale allí en tal red un comercial, un anuncio, esa era la palabra que buscaba, un anuncio sobre una pomada increíble que funciona para el dolor de rodilla. O estábamos hablando acerca de comprar una propiedad y de pronto de la nada, pues estoy siendo bombardeado con publicidad respecto a bienes raíces y todo esto, ¿no? Y nos sorprendemos. ¿Cómo mi teléfono puede saber? Porque el teléfono está escuchando, permanentemente escuchando. Nuestro teléfono está escuchando tan claramente que cuando ponemos silencio en ciertas aplicaciones, la aplicación nos dice, por si estás hablando, recuerda que tienes apagado el micrófono. Tanto escucha que escucha cuando no debería escuchar. Y escucha nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y sabe, las escucha más que Dios. Las escucha más que Dios. Porque en lugar de llevar verdaderas necesidades al trono de Dios a través de la oración y confiar en la providencia de Dios, estamos todo el tiempo, podríamos estar, no los voy a acusar, podríamos estar todo el tiempo o muy frecuentemente quejándonos de lo que no tenemos, hablando de lo que quisiéramos tener, y allí está la publicidad esperándonos. Hermanos, no nos dejemos seducir por la avaricia y por la inconformidad. No necesitamos más de lo que tenemos. Si usted olvida el resto de esta clase, por favor conserve ese pensamiento. No necesitamos más de lo que tenemos. El apóstol Pablo, quien dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo cuando era prisionero, cuando estaba en una cárcel de los romanos, lo siguiente. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, por favor, y leamos allí alto y claro. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, por favor. Así para tener abundancia como para
Ya sabe lo que le voy a decir. Si le queda, porque ya llevo tiempo en esto, y si usted ha seguido el consejo, si le queda algún espacio en casa libre todavía para seguir empapelando, por favor, tome ese pasaje y colóquelo. Ojalá encima de donde normalmente tiene lo que llamamos en Panamá el sencillo. En otros países de hermanos que escuchan también las lecciones, el menudo, es decir, esos pocos dólares, o bueno, acá dólares y monedas para el pasaje, para una compra en la barrotería, etcétera. ¿Sí? Allí encima de eso, encima de cosas que consideramos muy valiosas materialmente, coloquemos este pasaje. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Necesitamos aprender eso. Mire que Pablo no estaba contento consigo mismo. Filipenses capítulo 3, 13 y 14. No vaya allá, por favor, no vaya allá. Él decía que su estado presente se podía mejorar y por mucho, y que él, olvidando ciertamente lo que quedaba atrás, se extendía a lo que estaba delante, que todo lo que él había logrado y conseguido anteriormente ya no tenía el valor que él creía, más bien seguía corriendo hacia la meta. Él no estaba satisfecho, él decía, sí, soy mejor que ayer, pero no tanto como podría serlo mañana. Por lo tanto, prosigo a la meta, sigo luchando. Dijo en una ocasión que él estaba, incluso, entiéndase que es metafóricamente, figurativamente, golpeando su cuerpo. Él estaba disciplinándose a sí mismo, porque si él se descuidaba, podía incluso terminar siendo eliminado. Si uno se vuelve negligente o descuidado, él no estaba en ese sentido satisfecho consigo mismo, como no debería estarlo ninguno de nosotros. Siempre podemos mejorar, siempre nos falta mucho más en todas las virtudes y en todas las cosas que Dios quiere de nosotros. Pero en cambio notamos en este pasaje que él sí estaba contento con lo que tenía. Era un hombre que estaba en la cárcel. Era un hombre que no tenía un lugar fijo donde residir. No era que estaba en una gran villa de Filipos precisamente, otorgada por el emperador, viviendo la gran vida allí. Estaba en una cárcel. En una cárcel, hermanos. Sé que a veces hemos estado en situaciones muy duras, económicamente hablando. Hemos estado en situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y nos angustiamos, nos desesperamos. Pero cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba preso. Yo no sé si usted ha estado preso alguna vez, pero no es para nada un momento feliz, no es para nada algo de lo que uno pueda decir, bueno, es una experiencia más de la vida. Estando allí es donde él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y justo habló de dos cosas que tienen que ver con nuestro tema. Aprendió a estar contento cuando tiene abundancia y aprendió a estar contento cuando tenía escasez. Nosotros hemos aprendido eso, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros cuando cobramos 15 y es 11 o 13? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cuando de pronto, por alguna razón, recibimos un bono, un 13º mes, algún tipo de extra? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo nos sentimos cuando solo tenemos el pasaje y la comida del día? Esas dos cosas influyen en nosotros al punto de determinar cómo será nuestro día. Nuestro día es miserable si solo tenemos, di eso allá en lo profundo del África, si solo tenemos nuestra ropita, nuestra casa, nuestra cama donde dormir, nuestros 3 golpes, como le llamamos a las 3 comidas diarias. Cuando solo tenemos eso, ¿nos sentimos contentos? ¿O solamente estamos contentos cuando tenemos una cierta cantidad de dinero en la cuenta, cuando tenemos ropita nueva, zapatos nuevos?
Cuando tenemos posibilidad de adquirir más o de tener más, es que nos sentimos contentos y luego nos sentimos miserables, desprovistos, que nuestra vida no tiene valor o sentido porque no tenemos todo lo que nos ofrecen y lo que tienen otros. ¿Cómo es nuestro pensamiento? Pablo dice, estoy saciado, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Note que el apóstol no dice que tener recursos es malo. No tiene nada negativo tener ganancias en nuestro negocio, recibir un extra, hacer un camarón, como le llamamos aquí en Panamá, ese trabajito imprevisto que nos sale y ganamos algo que en el momento quizás no esperábamos, cuando nos dan algún tipo de bono o premio en el trabajo. Sí, en un mundo ideal, pero supongamos que así fuera. Nos sentimos bien y contentos. Pero Pablo dice, también hay que sentir lo mismo aún cuando tengamos necesidad. Hermanos, debemos tomar en cuenta lo que también el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y eso que le escribió a Timoteo, vayamos ubicándonos allí, por favor, en la primera carta que Pablo escribió a este gran ministro de Dios. Debemos tomar lo que Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta y llevar esa palabra a nuestro corazón. Por favor, leamos primera de Timoteo 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que, viendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén y amén. ¿Por qué nos sentimos mal, miserables, tristes, no realizados? Debemos recordar que nada trajimos a este mundo. ¿Entiende ese concepto? Todo lo que usted tenga, aparte de su piel y de su espíritu, es ganancia. Todo lo que tenemos aparte de, imagínense, acaba de nacer, imagínense en esa posición. ¿Usted qué tiene en ese momento? No me diga, tengo a mi mamá, no. Usted personalmente, a su nombre, ¿tiene propiedades? En ese momento, ¿qué tiene? No tiene nada. Entonces, ¿cómo es posible que no estemos agradecidos? Y si no estamos agradecidos, por supuesto que vamos a vivir desanimados. Porque cada vez, y se lo prometo, cada vez que pongamos nuestra confianza en, si obtengo ese título, si obtengo ese trabajo, si obtengo esta situación, esta cosa, incluso esta persona, entonces seré feliz. Se va a estrellar, porque cuando lo tenga, se va a dar cuenta que nada en este mundo nos podrá hacer verdaderamente felices. Nada, porque este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso, dice la Escritura. Simplemente, hermanos, esto es un muy breve viaje. Y yo no sé usted, pero a mí me gusta viajar ligero, muy ligero. Y en este mundo, hermanos, Dios nos enseña, siempre nos está recordando que somos como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces, ¿por qué vivir frustrados en los pocos años que vamos a tener a disposición por algunas cosas que materialmente no pudimos conseguir, creyendo que en esas cosas íbamos a obtener verdaderamente la realización? La avaricia, es decir, la confianza y el deseo en y por las cosas materiales, y la inconformidad con lo que tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado, que siempre digo, si hiciéramos una lista, cuán larga sería esa lista. Estas cosas son enemigos letales del optimismo bíblico. Lo he dicho ya varias veces, lo vuelvo a repetir. No tiene sentido que cantemos bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Hermano Didier, por favor,
tratemos de retomar ese himno en lo que podamos, ya hoy no, pero en lo que podamos, para que lo recordemos. Pero ¿qué sentido tiene? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y luego se nos olvida. Y se nos oye hablar más de lo que no tenemos, o de lo que perdimos, o de que en el pasado pudimos ser y pudimos ir y vivimos allá. Y el que vive allá, hermanos, en el pasado, en cosas que ya no puede remediar, nunca alcanzó, o el que vive siempre en el futuro, en el sentido de cuando tenga eso y cuando tenga aquello y cuando yo también pueda como aquel y el otro, el que vive así y no vive su presente y no es agradecido, no entiende el valor de todo lo que Dios le ha dado, nunca estará contento. Entonces vivirá desanimado. La cura para el desánimo es superar la avaricia. Además, hermanos, hablemos de esta parte que afecta a todos, pero tengo que decir que primordialmente, especialmente a los líderes, predicadores, ancianos de las congregaciones. El desánimo y la decepción con las personas. Como fieles cristianos estamos trabajando no con cosas, estamos trabajando constantemente con las personas. Tanto fuera como dentro de la iglesia, todos los días, cada día y hasta que el Señor venga, estamos lidiando con las personas, trabajando con las personas. Y a diferencia de los doctores y los abogados, a quienes desde la facultad se les dice que no se involucren emocionalmente con los asuntos o los casos de sus pacientes y de sus clientes, los cristianos en general y los ancianos o líderes y predicadores en particular debemos estar sinceramente involucrados en las vidas y en las cosas que llamamos personales de aquellos con los que trabajamos. Debemos amarlos y debemos orar por ellos. Pero estar involucrados con las personas, que nuestro trabajo sean las personas, tiene un tema. Bueno, tiene varios, pero en particular acá, que nos deja abiertos a que nos terminen hiriendo. Jesús dijo en una ocasión en Mateo capítulo 7, vamos allá por favor, voy a que, eso sonó muy panameño, vamos a permitir que sea el Señor mismo quien nos diga esto. Si no, van a decir que soy muy duro. Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesús en su primer sermón de su ministerio personal? No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso no quiere decir que estamos hablando que trabajamos con perros y con cerdos que nos muerden y nos pisotean, o a las cosas que les damos. Pero definitivamente, hermanos, cuando tratamos con las personas, vamos a encontrar a gente que se va a comportar de esta manera. Y definitivamente, ¿qué va a pasar? Como dije, nuestro involucramiento, creo que ese sí existe, pero no es muy común, nos va a traer, por un lado, gozo, pero también por otro lado nos va a traer lágrimas. Y cuando eso pasa, hermanos, el desánimo aparecerá. ¿Se acuerda de Elías? Acababa de derrotar a los profetas de Baal, acababa de derrotar a la maldad, a la iniquidad, de demostrar una vez más que era el siervo del auténtico Dios, pero luego se desanimó profundamente. Jonás, ¿recuerda Jonás? Fue y le predicó a los ninivitas. Y después, ¿qué dice la Escritura? Se desanimó profundamente. ¿Se acuerda de Jeremías? Le tienen un sobrenombre. ¿Cómo le dicen a Jeremías? El profeta llorón. 23 años y no se convirtió nadie.
Aquí no llegamos ni a los 23 meses. Antes de 23 meses se convierten las personas. ¡Qué hermoso! Él pasó más de 20 años predicando y nadie hizo caso de su predicación. El desánimo aparecerá. Es que las personas, apréndase esto también. Si puede agregar a lo anterior que decíamos, agrega ahora esto. Las personas serán como son las personas. Y debemos estar claros en eso. A veces decimos, oye, no me lo esperaba. Jamás pensé eso de ti. Jamás. No. Las personas actuarán como las personas. Todos nosotros. Pero no debemos permitir que ninguna persona, por mucho que la amemos, por mucho que nos interesemos en sus asuntos y no recibamos no estemos en esa reciprocidad, no recibamos ese agradecimiento, no recibamos una buena reacción, no debemos permitir que eso nos cause desánimo al punto de que dejemos de ser efectivos en nuestro trabajo para el Señor, en nuestros esfuerzos en la obra del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, ha sucedido, y ahora les hablo desde la perspectiva de predicador, cuántas veces ha sucedido que personas que hemos creído que eran fuertes, que eran fieles, que eran ejemplo, de pronto descubrimos que eran todo lo contrario de lo que nosotros pensábamos? Y hemos tenido que llevar a cabo un proceso, porque luego todo se hace evidente, y hemos tenido que llevar un proceso. En ese proceso, 1 Corintios 5:5, 1 Timoteo 1:20 nos dice que debemos aplicar la disciplina correctiva. Y cuando se ha aplicado esa disciplina correctiva, lamentablemente cuando se llega a ese punto es porque la persona no solamente ha fallado, sino que cuando se le ha corregido, no ha querido reaccionar adecuadamente, no se ha arrepentido. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Entra en un proceso correctivo. Cuando se llega allí, estas personas se enojan, se indignan y generalmente se van. Y recuerde, eran personas que considerábamos fuertes, fieles, ejemplares. Y cuando eso sucede muchas veces, hermanos, durante semanas, eso afecta nuestra tranquilidad. Porque a nadie aquí le hace feliz tener que sentarse con otro y llamarle la atención. Tener que hacerlo una segunda vez y una tercera vez. Venir aquí y decirle a toda la congregación todos los esfuerzos que hicimos para recuperar a este hermano o esta hermana fueron infructuosos. El hermano o la hermana no quiere recapacitar. A nadie le hace feliz. O aquí hay alguien que se ponga feliz por eso. Celebramos hace poco un bautismo, pero celebramos cuando alguien queda fuera de la comunión. Yo creo que no. Nadie le hace feliz eso. A nosotros no nos hace felices. Si alguien piensa que la parte más entretenida del trabajo de un predicador es disciplinar correctivamente, se equivoca. Es muy duro. Y ustedes le decimos, hermano, eso que usted ha visto, háblelo con la hermana. Si usted lo vio, háblelo con la hermana. Ay, hermano, no, imagínese. Voy y le digo a la hermana eso y cómo va a reaccionar. Y yo no me quiero meter en problemas. No quiere. Bueno, mire, que resulta que nosotros tenemos que hacerlo constantemente, toda la vida. Entonces, es fácil nuestro trabajo. Nuestro trabajo no tiene salario posible. No es posible cubrir un trabajo así. Usted sabe lo duro que es solo tomando en cuenta ese aspecto. Y luego, hermanos, cuando no es productivo, o sea, no produce por lo menos el arrepentimiento en la persona, este proceso a nosotros nos duele mucho. Es un impacto grande y a veces pasamos semanas con ese sinsabor, semanas con esa intranquilidad. Algunos predicadores incluso se han visto afectados en su sueño. Y luego, cuando usted ya no duerme correctamente, cuando usted anda pensando en algo que le martiriza, ¿qué va a pasar? Inevitablemente eso va a impactar ¿en qué? En su salud, inevitablemente. Y entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Que el predicador tiene que recordar que durante años ha estado predicando sobre Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice ese pasaje?
Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Por favor. Después de un tiempo de cargar con todo eso en la espalda, leemos este pasaje hermoso y recordamos qué debemos hacer. Debemos pasarle ese peso al que puede con ese peso y puede con todo. Debemos pasarle ese peso al Señor. Después de haber estudiado este pasaje, después de haber orado sincera y constantemente por el asunto, por fin entregamos esa carga al Señor y entonces y solo entonces volvemos a descansar. Hermanos, luego de ahí, por supuesto, seguimos interesados en que el hermano o la hermana vuelva, que recapacite y vuelva, pero ya no nos causa ansiedad de tanto pensar de manera incorrecta en su rebelión. Sabemos que podemos poner en las manos de Dios el asunto, sabemos que podemos seguir orando por la persona, sabemos que debemos seguir esperando lo mejor y hacer todo lo que siga estando a nuestro alcance para que regrese. Ciertamente, hermanos, esto pasa, dije, principalmente a los que predican, a los que enseñan, pero yo creo que si tenemos suficientes años en el cristianismo, a todos nos ha pasado. En algún momento tuvimos a nuestra izquierda o a nuestra derecha un hermano o hermana a quien animábamos y que nos animaba a nosotros, lo veíamos siempre aquí, la veíamos siempre aquí. Y un día se equivocó y tratamos de ayudarle en su equivocación y su reacción fue la que acabamos de contar. Y luego vino todo lo demás. Y durante un tiempo, hermanos, hay un duelo, hay una especie de duelo. Sí, porque hemos perdido un miembro de nuestra familia en ese sentido. Cuando vemos esa banca vacía, recordamos a esa persona o recordamos a esas personas, porque otra vez, si tenemos bastantes años aquí, es cualquier cantidad de personas. Hermano Anselmo recordará cualquier cantidad de personas. El hermano Carlos, el hermano José Hernández, la hermana Osiris, la hermana Severina, la hermana María, los hermanos de más tiempo aquí en la congregación. Miran ahorita esas bancas, ¿no recuerdan un montón de rostros que ya no están con nosotros? Hermanos, las personas siempre nos pueden decepcionar. Las personas siempre van a ser personas. No somos perfectos. Podemos errar y lo peor es que nos puede gustar tanto nuestro error que no vamos a querer volver. Y vamos a ver a cualquier persona que nos quiera ayudar como un enemigo. Pero eso no nos debe impedir cumplir con nuestra labor en el reino de Dios. No nos debe desanimar. Recuerde que a los profetas, a los varones de Dios se les dijo, por ejemplo a Samuel, ¿pero por qué te pones así? Porque estaba Samuel indignado, porque la gente había pedido rey queriendo reemplazar a Dios, que era el verdadero rey. Y Samuel estaba indignado, estaba molesto. O sea, Samuel estaba decepcionado. Pero Dios le dice, no te pongas así. Calma, que no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Cómo cuesta en el ministerio a los líderes, ancianos y predicadores entender que esto no es personal? No es contra nosotros. Este rebaño le pertenece a Dios. Así que no lo tomamos personal, seguimos adelante, seguimos orando, seguimos buscando la oveja perdida, pero que nunca la decepción nos desanime al punto de dejar de ser efectivos en la obra del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo.